Bueno, ya lo habéis visto en el título. Esta semana quiero compartir con vosotros cómo fue mi experiencia en mi primer juicio penal y también dar contestación a una pregunta que uno de vosotros me hizo la semana pasada sobre si yo había sido en alguna ocasión acusación particular y qué tal había sido la experiencia. Así que si os interesa, quedaros a verlo. Os invito a que os pongáis un café o que me pongáis de fondo y me vais oyendo mientras hacéis vuestras tareas y comenzamos. Bueno, para contaros esta experiencia tengo que remontarme 8 años atrás, año 2010. Yo por aquel entonces tenía 26 años, recién acababa de terminar la escuela de práctica jurídica, llevaba un escaso año colegiada como abogada ejerciente y prácticamente 3 meses trabajando en ese despacho de abogados. Con anterioridad yo había trabajado en un despacho que era un despacho especialista en laboral de empresa. Y en este despacho en el que había empezado a trabajar hace, ya os digo, escasos 3-4 meses máximo, era un despacho generalista que llevaba materias de derecho civil, penal, laboral, un poco de todo, pero lo que más llevaba era derecho penal. Y bueno, los que seáis estudiantes de derecho y los abogados que ahora empecéis, sabéis que por regla general a los abogados nos llama mucho la atención los asuntos penales, sobre todo al principio, quizás porque es una materia más asequible de entender. También venimos un poquito viciados por las series de televisión que yo creo que en alguna ocasión todos hemos seguido, de tramas policiales, abogados, asesinatos y demás. Y bueno, nos llama a todos la atención bastante el derecho penal. Luego ya en la práctica la cosa puede ir cambiando. De hecho, a mí ahora lo que más me gusta llevar es derecho civil, ¿no? Incluso administrativo. Pero bueno, penal es una materia que también llevo en el despacho. Como os digo, cuando yo empecé a trabajar en ese despacho no tenía ningún tipo de práctica en esa materia, únicamente lo que había adquirido en la escuela de práctica jurídica, pero nunca había llevado ningún asunto penal, ni como acusación particular ni como defensa. No había ido a juicio en ningún asunto que tuviera que ver ni siquiera tangencialmente con un delito o con una falta, ¿no? Entonces, cuando yo entré en ese despacho, pues entré muy emocionada porque tenía la oportunidad de acercarme a esa materia, de ver asuntos reales de derecho penal. Y la verdad es que ese despacho tuvo a bien darme la oportunidad de ver con libertad los expedientes que había y de ojearlos y de mirarlos con total libertad, también con el objetivo de que yo me empapara bien de esa materia y en un futuro pues poder acudir a juicio y defender o acusar en el tema que me tocase, ¿no? Uno de los expedientes que más me llamó la atención cuando estuve en ese despacho fue el asunto del que os vengo a hablar. Era un asunto de agresión sexual donde el despacho en el que yo trabajaba ejercía de acusación particular. Era un tema de violación, como os digo, nosotros llevábamos a la víctima y yo me empapé de ese asunto, me llamó muchísimo la atención. Aparte estamos hablando de una ciudad pequeña donde no se solían dar asuntos de esa naturaleza, es una ciudad tranquila. Entonces, claro, para mí era todo una oportunidad de aprender, de estudiarme ese asunto, de ver cómo se hacían las testificales, el tipo de periciales. La verdad es que me estudié el asunto desde el principio, desde el atestado hasta el final. Me sabía con certeza la fecha de juicio, pero claro, yo no iba a ser la persona que iba a llevar ese asunto, entre otras cosas porque no tenía experiencia en la materia. Era mi jefe el que iba a llevar la dirección letrada de la acusación, en este caso el día del juicio. A medida que se iba acercando la fecha de juicio, pues yo estaba pendiente del asunto, tampoco conocía a nuestra clienta, pero sí que estaba pendiente de, pues, oye, de que se iba acercando la fecha. Y a una escasa semana de que fuera la fecha de juicio, a mi jefe le salió un compromiso fuera del país y tuvo que decidir qué persona del despacho iba a llevar la dirección letrada de ese asunto. En ese despacho estábamos trabajando una compañera y yo. La compañera tenía menos experiencia todavía que yo. Imaginaos, mi jefe decidió en ese momento que la persona encargada de llevar la acusación particular en ese tema a una escasa semana de la fecha de juicio iba a ser yo. El grado de responsabilidad no os podéis imaginar lo que supuso para mí. Como os digo, yo ni siquiera había ido a un juicio de faltas, lo que ahora se conoce como un delito leve. No había llevado ni la defensa ni la acusación particular en asuntos de menor entidad. Para mí fue una responsabilidad que yo ni siquiera sé cómo pude llevar a cabo.
Tuve sentimientos encontrados, no os voy a engañar, o sea, por una parte me emocionaba la idea de estrenarme con un asunto de semejante entidad. Yo, como siempre, en todas las facetas de mi vida empiezo la casa por el tejado, aprendo primero las lecciones más duras para que luego el resto me parezca más fácil, y es que es mi dinámica de vida. Quizás por eso soy también bastante más optimista, ¿no? Pues como no iba a ser de otra manera, también me pasó en mi primer juicio penal. Mi primer juicio penal fue llevar la acusación particular en un tema de violación ante la Audiencia Provincial. Ya no estamos hablando de un juzgado, sino de un tribunal compuesto por 3 magistrados, y la responsabilidad de acusar a una persona de un delito de semejantes características como un delito de agresión sexual. No os voy a engañar, durante esa semana prácticamente no dormí. Me estudié ese tema desde el principio hasta el final concienzudamente, me preparé con esmero todas las testificales, las preguntas que les iba a hacer a los peritos, mis conclusiones. Y a medida que me fui empapando del asunto, me pasó algo que pensé que nunca me iba a pasar, que no me ha vuelto a pasar, y por eso quiero compartirlo con vosotros en este vídeo. Y lo que me pasó es que para mí ese asunto suscitó en mí un auténtico dilema moral. ¿Por qué os digo esto? Porque dudé. Dudé de la veracidad del testimonio de mi clienta, de la víctima, y lo que es más importante, dudé de la culpabilidad de aquella persona a la que yo iba a acusar de algo tan grave como un delito de agresión sexual. ¿Cómo solventé esa situación? Lo cierto es que hablé con un abogado de mayor responsabilidad, un abogado de más experiencia que yo. Recuerdo haber compartido con él esta cuestión, que dudaba de la credibilidad de mi clienta, dudaba de lo que estaba diciendo. Yo a la clienta la conocí pocas horas antes de empezar ese juicio, no había tenido la oportunidad de hablar cara a cara con esa persona, y recuerdo que ese abogado de mayor experiencia que yo me recomendó hacer una acusación lo más sencilla posible. Los que seáis abogados sabéis que cuando ejerces de acusación particular vas un poco amparado y a rebufo de lo que dice el Ministerio Fiscal, pero no por ello significa que tengas menos responsabilidad. Al fin y al cabo estás representando a la víctima, a los intereses de la víctima, y tienes que confiar en esa persona para llevar a cabo ese cometido, ¿no? Lo pasé francamente mal. Cuando tuve la oportunidad de entrevistarme con la clienta cara a cara y de preguntarle directamente de aquellos aspectos de ese tema que me hacían dudar de su testimonio, ella mantuvo su versión. Entonces yo no tenía otra opción que continuar adelante con el papel que se me había otorgado por parte de mi jefe, que era llevar la acusación particular en ese tema, salvo que hubiera decidido renunciar a mi puesto de trabajo, algo que desde luego no estaba en disposición de hacer, y muchísimo menos en ese momento. Y claro, allí fui. Recuerdo que yo nunca me suelo poner nerviosa antes de ir a un juicio. De hecho, es una parte de la profesión que me encanta actuar en sala. Disfruto muchísimo el momento de ir a juicio, y no es que en esta ocasión me impusiera el hecho de estrenarme ante un tribunal en lugar de un juzgado. Realmente estaba nerviosa porque no estaba segura de lo que estaba haciendo. Lo pasé muy mal. Recuerdo esos momentos antes de entrar en la Audiencia Provincial, tomarme un café, sentirme francamente mal. Y os cuento esta experiencia porque en muchas ocasiones, de hecho hice un vídeo sobre ello que está en mi canal, sobre cómo defender al culpable o por qué defender al culpable, creo que lo titulé así. Muchas de las personas que no son abogados me preguntan con habitualidad que cómo puedo defender a una persona si sé que es culpable, o cómo puedo defender a una persona si tengo dudas sobre su inocencia. Y siempre me acuerdo de este tema porque digo, vale, puedo defender a una persona que ha sido acusada de un delito, puedo defender a un culpable porque legalmente debo de hacerlo, tiene derecho a una defensa. Pero para mí supone un compromiso mayor, un grado de responsabilidad mayor acusar a una persona de un delito cuando tienes dudas de si lo ha cometido o no. Y quiero que penséis una cosa, no todo es blanco o negro, ni en los temas civiles ni en los temas penales. En raras ocasiones el acusado confiesa que es culpable, en muy raras ocasiones.
Y cuando es así, el papel que tiene el abogado es únicamente, como os decía en el vídeo de la semana pasada, en el que os hablaba de la prisión permanente revisable, el abogado, la función que tiene es velar porque se cumplan las garantías del procedimiento, que tenga derecho a un juicio justo. Eso no significa justificar los actos, sino que esa persona pueda pues, llevar a cabo un juicio justo y que tenga una condena justa, que se respeten, como siempre digo, las reglas del juego. Como os digo, no todo es blanco o negro, están las gamas de los grises y por tanto, si me preguntáis qué prefiero ejercer de acusación particular o de defensa, siempre elegiré ser defensa, porque al fin y al cabo prefiero defender a una persona que es culpable y que sea un juez, un tercero, el que decida, después de la valoración de la prueba, si merece una condena o no, que acusar a una persona y tener dudas de si esa persona ha cometido ese delito o no lo ha cometido. ¿Qué pasó en ese procedimiento? Bueno, pues el fiscal se creyó la declaración de la víctima, yo realicé mi papel como pude. Como os digo, estaba muy nerviosa, pero al final lo solventé bien. Fueron 6 horas de juicio, si no recuerdo mal. Recuerdo bastante el momento final de ese juicio, que los que sois abogados lo sabéis, los que no sois abogados, cuando termina el juicio, antes de que el juez diga, en este caso el ponente, visto para sentencia, se le da la oportunidad al acusado para que diga sus últimas palabras. En este caso, esa persona se levantó, defendió su inocencia y recuerdo que me miró y dijo: es muy fácil acusar. Y esas palabras las tendré grabadas probablemente durante toda mi vida, porque realmente para mí no es fácil acusar. Tampoco es fácil defender, pero para mí no es fácil acusar. Entonces, de elegir un papel, prefiero ser defensa. Ahí doy contestada a la pregunta que me hizo el compañero la semana pasada. Prefiero ser defensa, pero sin ninguna duda, además. ¿He sido acusación particular a lo largo de estos años? Sí, en varias ocasiones, pero nunca en un tema de tanta intensidad, relevancia y responsabilidad como ese, y en el que dudara tanto de la culpabilidad de esa persona. Eso no me ha vuelto a pasar. ¿Cómo terminó el tema? Al final esta persona fue acusada del delito. Creo que le condenaron a 7 años, ya no recuerdo exactamente cuánto tiempo le condenaron. Sé que se recurrió después esa sentencia y que se confirmó nuevamente la sentencia. Esa persona al final entró en prisión. Y en ese momento aprendí una lección muy importante de esta profesión. Creo que en otro vídeo os hablé de la vocación y os dije que la vocación, a medida que vamos viviendo y trabajando, pues puede ir modificándose. En mi caso, ese asunto fue para mí un clic que hubo en mi cabeza, de decir que yo el día de mañana no quería trabajar en un despacho, que quería trabajar como abogado privado, abogado particular, abogado autónomo, y decidir qué casos iba a llevar y qué casos no. Y en este caso creo que es una decisión muy acertada, porque a día de hoy sí que puedo decidir con libertad qué asuntos quiero llevar desde el despacho y qué asuntos no. Probablemente ese tema, si a día de hoy se me presentara esa situación, no lo llevaría. Preferiría mantenerme al margen, aunque fuera una materia que me resultase apasionante al principio, preferiría mantenerme al margen. Entonces nada, esto era lo que os quería compartir en el vídeo de hoy. A todos nos ha pasado, supongo, a algún abogado que esté viendo este vídeo, que en alguna ocasión hemos tenido algún dilema moral. Este ha sido el mío. Quiero compartirlo con vosotros y bueno, espero que os haya resultado de interés, que hayáis podido sacar algo en claro de este vídeo. Para mí ha sido liberador contarlo y bueno, gracias por estar ahí, gracias por comentarme. Espero que entendáis que detrás de una profesión, de una profesión siempre hay una persona, de un profesional, mejor dicho. Detrás de un abogado hay una persona. Todos tenemos sentimientos, todos tenemos emociones y creedme que no es fácil este trabajo, ni como acusación ni como defensa. No es fácil, al final estás tratando con asuntos de terceros y a veces se hace cuesta arriba, aunque te guste muchísimo la profesión, a veces se hace cuesta arriba, y en esta ocasión para mí, pues fíjate, han pasado ya 8 años y lo sigo recordando como uno de los momentos más duros de mi vida profesional. Bueno, lo quería compartir con vosotros, espero que os haya resultado de interés, como os digo. Gracias por verme y un placer. Hasta el próximo vídeo.